global, ¿no? Frontal, temporal, parietal. Los que están cerca al tronco o en el cerebelo son los más peligrosos, porque pueden producir hipertensión hemocraniana, hidrocefalia obstructiva y herniación bucal posible, ¿no? Entonces, la hemorragia es una aparición focal del sangrado en el parénquima cerebral o el sistema ventricular, cuando hay invasión del sistema intraventricular, que no debe ser causado por un trauma. Aquí se incluyen las hemorragias que suceden después de un infarto. Ojo, el infarto cerebral, sobre todo los infartos cerebrales de tipo cardioembólico, cuando son extensos, pueden transformarse en hemorragia, o sea, inician con un infarto y luego pueden complicarse con un hemorragia. Por eso que acá en las enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágico también están considerados aquellos que han hecho transformación hemorrágica, ¿ya? Y puede ser a nivel del parénquima o puede ser inclusive intraventricular, ¿no? Responsable del 20%, la mortalidad a los 30 días se correlaciona con el tamaño y la localización. Obviamente, a más grande un sangrado, más riesgo de mortalidad. La localización también, ¿no? Cuando es más posterior o infratentorial, más es mucho peor, por decir el pronóstico, y mayor la tasa de mortalidad. ¿Qué más tenemos? Volumen inicial de sangrado. Esto es importante, ¿no? Es importante saber cuánto es el volumen, incluso para decidir si solamente es tratamiento médico o es tratamiento quirúrgico. Pueden ser profundas o pueden ser lobares. Profundas son aquellas que están a nivel de la zona subcortical y generalmente estas profundas están relacionadas a hipertensión arterial, ¿no? Y las lobares están más relacionadas a aneurismas en pacientes jóvenes y a la angiopatía mieloide cuando son ancianitos, ¿ya? Que es por la acumulación de beta-amiloide. Más adelante lo vamos a ver. Su localización más frecuente es en ganglios de la base, ¿no? Que puede ser en el tálamo, en el núcleo caudado, en el putamen. La mayoría de ellos están localizados, casi el 50% a nivel subcortical, mientras que el 35% son lobares, y a nivel de tronco y cerebelo 6%, y estos son los de peor pronóstico. A más profundos, mayor es un factor predictor de mortalidad, ¿no? Dentro de la etiología vamos a ver, ¿no? Si es un paciente joven o es anciano. En los ancianitos se cree que una de las causas más frecuentes de hemorragia intracerebral espontánea única o simultánea múltiple es la angiopatía cerebral amieloide, ¿ya? Que se caracteriza por la acumulación de beta-amiloide. Y en pacientes hipertensos también es otra causa frecuente. En jóvenes las aneurismas, malformaciones arteriovenosas, cuando hay ruptura de un angioma venoso, cavernoma. Acá también están las enfermedades hematológicas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen PTI, que es púrpura trombótica, trombocitopénica y hepática. Tenemos algunas enfermedades como ¿cómo se llama? Esa enfermedad de anemia, ¿cómo se células falciformes? También está acá. Obviamente, cuando un paciente tenemos sospecha de CV hemorrágico, hay que preguntarle, ¿no? Si no utiliza anticoagulantes, como por ejemplo warfarina, ¿no? A veces están sobre anticoagulados y puede producir también una hemorragia. Pacientes con enfermedades reumatológicas, por ejemplo, acá no está, pero también, por ejemplo, la enfermedad de Marfan, ¿no? Puede producirte sangrado. El síndrome de Ehlers-Danlos, que tampoco está acá, síndrome de Moyamoya, ¿no? Y obviamente también aquellos pacientes jóvenes que consumen simpaticomiméticos, ¿no? Cocaína, crack, anfetaminas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de CV hemorrágico, hay que buscar todas estas causas, ¿no? Si es joven, pues, piensen en lo más frecuente, aneurisma, malformación, ¿no? Arteriovenosa. Pero si es ya viejito o es hipertenso o es angiopatía mieloide, al menos de que consuma anticoagulantes, ¿no? Sus complicaciones: cuando hay una hemorragia intracerebral puede haber incremento del sangrado. Esto se puede estudiar incluso en la tomografía, ¿no? Con el signo de, ¿cómo se llama? Spot sign, ¿no? ¿Han visto? No han visto.
no lo van a encontrar en los libros. O sea, ustedes tienen que leer, yo les doy los pasos nada más. No. Entonces, por ejemplo, si un paciente ha tenido SB hemorrágico, yo quiero saber cuánto de riesgo tiene o si hay riesgo de que vuelva a sangrar, a resangrar, puedo utilizar este protocolo, que es la angiotomografía, y hacerle, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tiene una hemorragia intracerebral subcortical en el lado izquierdo, ¿no? Que invade tálamo, que invade putamen, ¿no? Y le pedimos una angiotomografía a las 24 horas y acá veo un puntito, este es el signo de spot sign. ¿Esto qué me indica? Que este paciente va a resangrar, ¿no? Le pido una tomografía después, se repite a las 48 horas y efectivamente el paciente ha resangrado. Dense cuenta que el sangrado inicial se ha convertido en un sangrado mucho más grande, ¿no? Entonces son signos, al igual acá, por ejemplo, este paciente de 77 años le solicitan una tomografía porque tiene un déficit neurológico. Solo entiendo que tendría una hemiparesia del lado izquierdo, ¿no? Y le hacen una tomografía donde se ve esta hemorragia intraparenquimatosa. Esta, por ejemplo, ya es lobar, no es como el anterior, subcortical, ¿no? En la región frontal derecha, frontoparietal del lado derecho. Le hacen una tomografía donde se evidencia el signo del spot sign, que es indicador de mal pronóstico, quiere decir que esto va a hacerse más grande, ¿no? Doctora, ¿después de cuándo tiene que hacerse la segunda tomografía? De control, 48 horas si tienes el spot sign. Si no tienes, si el paciente no tiene deterioro neurológico, no es necesario irradiar. ¿Para qué lo vas a irradiar si no tiene? Pero esto, por ejemplo, no es así nomás, si no tiene calificativo, hay un score, ¿no? Cuando es, por ejemplo, ¿no? 1 a 2, más de 3, características según el diámetro y según la atenuación. Esto tú lo haces en la misma, como equipo de tomógrafo, tú ves cuántas unidades tiene. Entonces, a más tienes más riesgo a más score, más riesgo de expansión del hematoma, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda a ver, ¿no? Porque hay que ver las complicaciones, ¿no? Si hay una hemorragia intraventricular, si hay edema post-stroke hemorrágico, se incrementa más que todo en la fase aguda y subaguda, ¿no? Puede haber, como hay ese sangrado, puede haber obviamente convulsiones, el paciente tiene todo el derecho a convulsionar. Y sus complicaciones médicas son todas las hipers, ¿no? Hipertermia, hiperglicemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiponatremia, todas las H, ¿no? Infecciones, aspiraciones, etcétera, porque está, digamos, con una hemiplegia, puede hacer úlceras, por el no movimiento puede hacer trombosis, ¿no? Y por eso incluso hay que darle, ¿cómo se llama esto? Anticoagulante, pero profiláctico, no terapéutico, son dos cosas diferentes. Eso ya lo hemos visto en hematología, ¿no es cierto? Cuando es profiláctico y cuando es tratamiento terapéutico, ¿no es cierto? Causas primarias, secundarias. Primarias, el 50% está asociada a hipertensión, el 30% a encefalopatía mieloide. Secundaria es debido a una alteración en la formación de los vasos sanguíneos, ¿no? Que puede ser aneurisma, MAP, anticoagulantes, antiplaquetarios, eclampsia. También está acá las embarazadas, ¿no? Que pueden tener también hipertensiones altas y producir hemorragias intracerebrales espontáneas. La localización, si es hipertenso, al igual que los infartos, más en ganglios basales, y si es otro tipo de localización, puede ser un aneurisma y en ancianitos a la cabeza, angiopatía amieloide. La clínica, igual, ¿no? Les puedo preguntar en el examen, si un infarto se produce, perdón, una hemorragia se produce a nivel, ¿en qué nivel se produciría una hemorragia cuya clínica es ataxia, vómito, hidrocefalia obstructiva, cefalea con comprensión del cuarto ventrículo? Entonces va a sospechar de una hemorragia a nivel cerebeloso. Pero también podríamos tener a nivel de putamen o tálamo, ¿no? Van a leer qué es el signo metalámico, ¿no? En qué se caracteriza
cuál es la clínica, si hay una hemorragia a nivel del tálamo, que presente ese paciente, ¿no? Las neuroimágenes en los SBs hemorrágicos es muy mandatorio. Ya les dije que en este cuadro sí o sí necesitamos tomografía para descartar si es hemorrágico o es de tipo isquémico, ¿no? La sensibilidad es bastante alta con nivel de evidencia de uso tipo A, ¿no? Nivel A, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, otras hemorragias, ¿no? Con invasión intraventricular, este cerebelo, ¿no? Probablemente se va a producir hidrocefalia. Y a veces, y en el tratamiento es quirúrgico, generalmente cuando es intratentorial, y esta hemorragia mide más de 3 a 4 centímetros de diámetro, ¿no? Y hay deterioro neurológico, eso está dicho en un estudio. Los criterios del Boston, esto es para los pacientes ancianitos con angiopatía mieloide. Cuando es definitivo el diagnóstico es post-mortem y los demás son simplemente probable, pero hay que tener bastante sospecha en pacientes ancianitos, ¿no? En relación al manejo es casi similar al del isquémico, sin embargo acá hay que tomar en cuenta algunas cosas. Primero la etiología, ¿no? Si es un aneurisma, hay que ver la localización. No es lo mismo un aneurisma en la arteria cerebral, en la arteria comunicante, cerebral arteria comunicante, ¿no? Que una de la arteria cerebral media o una de la arteria comunicante posterior. Incluso hay sospecha clínica de un paciente, por ejemplo, un paciente de la arteria cerebral, de la arteria comunicante posterior, la clínica a veces puede ser de inicio, un paciente puede tener midriasis y parálisis del tercer nervio craneal. Cuando ustedes tienen un paciente que de forma brusca hace una midriasis reactiva con una parálisis del tercer nervio craneal, de forma brusca, sospeche en un aneurisma de la arteria comunicante posterior, ¿no? Eso es un tipo de ejemplo, ¿no? Si tú tienes un paciente que clínicamente estás viendo con cefalea intensa y tiene tosis palpebral, ¿no? Cuando hay parálisis del tercer nervio craneal, ¿qué hay? Parálisis de la mirada, ¿no es cierto? ¿A qué lado? ¿Qué inerva el tercer nervio craneal? ¿Qué músculos del ojo? ¿El 3, el 4? No, el abducen es el 6. ¿8? No, claro, es otro. Hay que repasar, la anatomía está terrible. Tercer nervio craneal te inerva. ¿Qué te inerva? Recto medio, oblicuo inferior, no el superior, porque el superior está inervado por el troclear cuarto nervio craneal. Entonces, al haber una parálisis, tú no puedes ver acá y puedes ver hacia abajo, pero no puedes llevar la pupila, por decirlo así, al medio, si hay una parálisis. Tú le ves con la linterna su pupila y está vidriada. Si tú tienes un paciente joven de forma brusca que tiene parálisis del tercer nervio craneal, además con midriasis reactiva, es un paciente con un aneurisma de la arteria comunicante posterior, hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Eso cuando lo ven de forma brusca. Y ustedes van a ver que la localización pasa de una vez, pero ya no te va a considerar el ¿ya? Porque estás viendo 3 arterias cerebrales, los aneurismas, dependiendo de su clínica, ¿no? Tú puedes sospechar dónde está localizado el aneurisma. Y también es importante que uno tenga la sospecha para pedir una angiotomografía y localizarlo y ver, pues, ¿no? Porque eso también, ¿no? A mayor tamaño del aneurisma, mayor riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Entonces, estos a veces tienen que ser operados, neurocirugía hace su manejo, ¿no? Que ya lo cuando lleguen a neurocirugía van a aprender a ver cómo se manejan esos aneurismas, ¿no? Por lo pronto, clínicamente ustedes tienen que sospechar de aneurisma con alguna característica clínica, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces esto, por ejemplo, ya es fatal, ¿no? Ver todo esto es fatal. Y a veces el paciente no te llega, a veces, esto ya llega obviamente muy mal, ¿no? Pero antes de que tenga estos eventos, el paciente puede tener
una pequeña hemorragia subaracnoidea antes de que presente este cuadro que esto ya es obviamente catastrófico y a veces hasta fatal, ¿no es cierto? Entonces, antes de que presente esto, el paciente puede debutar simplemente con una hemorragia subaracnoidea y para eso tú tienes que tener la sospecha clínica. El paciente te viene con una cefalea centinela o una cefalea de Thunderclap o cefalea de trueno intensa, nunca antes que la haya tenido, ¿no? Por decir, si uno tiene la escala del 1 al 10, este paciente se queja con cefalea 10 sobre 10, ¿no es cierto? Y tú lo examinas y es su primera vez que le duele así, hay que tener la sospecha de la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque nos estaría avisando que ha podido estar habiendo pequeños sangraditos y a veces no le prestan atención y ya viene cuando está complicado, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay sospecha de hemorragia subaracnoidea, cefalea en trueno, cefalea aguda, cefalea en Thunderclap también se llama. Señor Miguel, estoy en clase, dígame. Dígame. No, ahorita estoy en clase, 5:30. Ya me confirmo con clase, clase. Entonces, uno tiene que tener esa sospecha, ¿no? Pero a veces, ¿qué sucede? Viene, doctora, mi paciente con un dolor de cabeza intenso y ¿qué sucede? Le pido, ya yo sospechaba de una hemorragia subaracnoidea, y le pido mi tomografía, pero en mi tomografía yo no observo nada, ¿no? Y le doy de alta y después viene complicado. Entonces, le pido mi tomografía, pero no sale nada y le doy de alta y el paciente está con náuseas, con vómitos, dolor de cabeza, tiene rigidez de nuca y le doy de alta. De ahí puede venir con una hemorragia intracerebral mucho más complicada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un paciente con una cefalea intensa, nunca antes sentido en su vida, con rigidez de nuca o signos, eso se llama meningismo, porque no es una meningitis, no es un meningismo. No es lo mismo decir meningitis que decir meningismo. Meningitis es cuando tienes una infección o una inflamación de las meninges, ¿no es cierto? Por un virus o por una infección bacteriana. En cambio, el meningismo es la irritación de la meninge, pero por sangre. En este caso, en hemorragia subaracnoidea, tú no tienes signos de meningitis, no tienes meningismo, puedes tener rigidez de nuca, ¿no es cierto? Por eso es la rigidez de nuca. Entonces tú le das una tomografía y te sale así, ¿no? Normal. Eso no significa que el paciente esté normal. Por eso es que está indicado después de esto, ¿qué cosa? ¿Qué está indicado? Si yo tengo un paciente con cefalea, con rigidez de nuca y tiene náuseas, vómitos y una cefalea intensa, nunca antes visto en su vida, le hago esta tomografía, le doy de alta. ¿Qué tengo que hacer? Punción lumbar, para buscar ¿qué? Crenocito, para buscar sangre y líquido cefalorraquídeo. Tengo sangre, bingo, es una hemorragia subaracnoidea y tengo que hacer una tomografía a ese paciente para buscar de dónde ha sangrado, dónde está el aneurisma, ¿no? Esto sí es fácil, pero acá ya que se te escape, ya eso ya es ya mucho descuido, ¿no? Por eso existe la escala de Fisher. Cuando tú tienes un paciente con bastante sospecha de hemorragia subaracnoidea, le haces su tomografía. Si te sale sin evidencia de sangrado, pero tú tienes clínicamente a un paciente con cefalea centinela, cefalea intensa, con rigidez de nuca, no le des de alta, procede a hacerle la punción lumbar, ¿no es cierto? Esto sí, acá ya no vas a hacerle punción lumbar, acá ya tienes evidente sangrado, que es menos de 1 milímetro, es escala de Fisher grado 4, perdón, grado 2. Grado 3 es más de 1 milímetro, y cuando hay invasión intraventricular, esto ya es Fisher 4, ¿no? Entonces, la escala de Fisher, dense cuenta que cuando estoy hablando de stroke, estoy hablando ya de más de 6 escalas, ¿no? Ya en el anterior hemos visto 4, ahora ya estamos viendo 2. Spottsine, escala de Fisher, pero para hemorragia subaracnoidea también existe la escala de Ham-Hets, ¿no? Que ese ya también es para ver clínicamente, ¿no? Entonces, todo es en escala, yo les puedo preguntar, ¿no? La escala de 3 de Ham-Hets, la puntuación número 3, ¿a qué corresponde?
¿no? Ustedes tienen que saber en qué escala es, porque a mayor número de escala, obviamente el compromiso es mayor, ¿no? Por ejemplo, en el 5 está como profundo y rigidez de celebración, ¿no? En el 1 puede haber solamente rigidez de nuca, leve cefalea o incluso estar asintomático. Dense cuenta. Así es, la hemorragia subaracnoidea es por ese lado un poco engañoso. Entonces acá, tomografía, sensibilidad del 90%, función lumbar si sospechas y la tomografía es negativa, hay que hacer la función lumbar, sale positivo, pues hay que solicitar una angiografía de 4 vasos invasiva para descarte de aneurisma, ¿no? En algunos casos se puede hacer angioresonancia o angiotomografía, pero entre los dos se ha visto que la angiotomografía tiene mayor precisión para hacer el estudio. ¿Qué es importante? La hemorragia subaracnoidea, ya tienen el diagnóstico, ya saben que están en Fisher 1, Fisher 2, o Fisher 3 o Fisher 4, hacen su diagnóstico y hay que iniciar tratamiento, y para eso hay que dar algún tratamiento del ABCD, hay que evitar maniobras de Valsalva, manejo del estreñimiento, ponerle en cabeza de 30 grados. ¿Por qué se pone en cabeza de 30 grados? Han leído, ¿no? Hoy día sabía que íbamos a hacer un hemorragia. Ustedes no están leyendo. ¿Por qué se le pone? Cuando ustedes ven una terapia, ponen cabecera de 30 grados. Porque se le ocurre al médico. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la indicación? Un punto de verdad en su examen de primer placer indica por qué se le pone cabecera en 30 grados a un paciente que tiene hemorragia cerebral intracerebral. No, ni confundo. Ustedes no han leído. Ustedes han venido a la clase, a escucharla. Usted tiene que venir leyendo. Tiene que venir, doctora, yo he leído esto, ¿por qué? O doctora, también sabe que en el último AJA dice que la hemorragia se tiene que manejar además de esto, con eso. ¿No? Ustedes están leyendo, chicos. ¿No, doctora? El drenaje. Claro, ¿no? El drenaje. Me hace recordar tu apellido. ¿Ya? ¿El drenaje qué tipo? ¿Venoso? ¿Arterial? Venoso, pues. Eso. ¿Ya? Y así ayudas a evitar que no haya mucha hipertensión endocraniana. En el manejo de la hemorragia subaracnoidea se añade el tratamiento, aunque ahora es un poco controversial, se habla del tratamiento de la triple H, hemodilución, hipertensión, ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea? Aparte de, obviamente, instalarle su limolipino, que es un calciantagonista que se da para evitar profilaxis de vasoespasmo, ¿no es cierto? Se da limolipino, 60 miligramos cada 4 horas por vía oral, cuando tú tienes un paciente con hemorragia subaracnoidea, para evitar el vasoespasmo. Eso no se olvide, sea por 21 días. ¿Cuál más? No, eso es una complicación. ¿Cómo es el manejo de hemorragia subaracnoidea? Busca la de triple H, hipertensión, hemodilución y, ahorita lo he dicho, hipertensión, hemodilución y Vasoespasmo. no, es el vasoespasmo, es la complicación. Eso es la complicación. ¿En qué se tiene que mantener? ¿Qué es el triple H en hemorragia subaracnoidea? Está hipervolemia. Esas 3 cosas ustedes tienen que manejar cuando tienen pacientes con hemorragia subaracnoidea. La terapia triple H se llama hipervolemia, hipertensión, hemodilución, ¿no es cierto? Esas 3 cosas. Eso que el resangrado, el hidrocefalia, el vasoespasmo, las convulsiones, la hiponatremia, son complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Y para evitar la complicación del vasoespasmo se da el limolipino. La complicación del vasoespasmo, primero, vamos por partes. La hidrocefalia es una complicación que se da en menos de 24 horas. Es una de las complicaciones que se ve dentro de menos de las 24 horas. El resangrado entre las 24 y 48 horas. Y el vasoespasmo entre el 4º y el 12º día, más o menos. En esos días se ve esta complicación, ¿no? Entonces, para evitar esa complicación de vasoespasmo que debo de administrar un paciente con hemorragia
azúcar media, un antagonista de calcio, que es el nimolipino, ¿no es cierto? ¿Por cuántos días? Por 21 días, ¿no es cierto? ¿Ya? Convulsiones, hiponatremia, arritmias, pero estos tres son los que, digamos, son los que más complicación nos traen y hay que manejar. ¿Ya? Desangrado, hidrocefalia, vasoespasmo, cefalea centinela, cefalea explosiva con náuseas, vómitos, rigidez de nuca, focalización, ¿no? Factores de riesgo puede ser hipertensión, factores genéticos, etcétera, etcétera. Esta es la clasificación que le habíamos buscado de Camp-Piquet para ver la severidad, así como existe el NIH para ver la severidad de un infarto cerebral, para ver la severidad del hemorragia subaracnoidea, me ayuda la clasificación de Camp-Piquet sobre la escala de Camp, ¿ya? Tratamiento médico va a ser dependiente, ¿no? Dependiente de la causa, de la etiología. Si es un paciente que ha tomado, se ha excedido en warfarina, pues trataría de revertir los efectos de la warfarina. Si es un paciente administrando, ¿no?, vitamina K, etc. Si es un paciente que tiene plaquetopenia, tendré que transferir plaquetas. Si es un paciente que es hipertenso, tendré que controlar sus presiones, ¿no? Si es un paciente con aneurisma, ya tendré que estar llamando al neurocirujano para que entre a sala y entre a activar quirúrgicamente el aneurisma o a una embolización del aneurisma, dependiendo del cuadro del manejo quirúrgico que vaya a tomar el médico, ¿cierto? Y acá, ¿cuánto tiene que ser el manejo, ¿no? En el otro dijimos en presión arterial, en infarto cerebral, dijimos que las presiones no deben exceder de 220 sobre 120 con un afán de ¿cuánto? 130. Ustedes no están leyendo. En hemorragia no es lo mismo. No es lo mismo hablar de hemorragia que de infarto. En hemorragia el objetivo tiene que ser hasta 160, 120, más no, porque va a volver a sangrar, va a haber resangrado, ¿ya? Esto también es según las últimas guías de Stroke o de AFA, ¿no? Acá, igual acá, ¿no? Todas las recomendaciones que se dan, cuánto tiene que ser. Hay, obviamente, hay situaciones propias o particulares, ¿ya? De cuánto tiene que ser el manejo y todo eso. Hemorragia intraventricular, el manejo quirúrgico, generalmente, por ejemplo, si tiene más de 30 ml y está a menos de 1 centímetro de la superficie, puede ser quirúrgico. Y los otros son los infratentoriales, ¿no? Acá, que miden de 3 a 4 centímetros de diámetro, esto también. Pero sus niveles de evidencia todavía aún no son todos los tipos de evidencia para tema quirúrgico, tratamiento quirúrgico, hemorragia, todos son niveles de evidencia B, incluso C, ¿ya? Rehabilitación. En todos los pacientes que han tenido un SB tanto isquémico como hemorrágico, pues hay que hacer terapia física, ¿no? Dependiendo de lo que ha quedado. En conclusión, en enfermedad cerebrovascular, las enfermedades cerebrovasculares pueden ser isquémicos y hemorrágicos. Más frecuentes los isquémicos y los hemorrágicos. Los SBs isquémicos cardioembólicos tienen una clínica tórpida y mayor tendencia a transformación hemorrágica, porque generalmente los cardioembólicos con fibrilación auricular, por ejemplo, son extensos sus hemorragias, sus infartos, y esto pueden hacer transformación hemorrágica. Los ACVs de la arteria cerebral anterior están asociados a reflejos arcaicos y infarecias de predominio de tipo plural y desinhibición de la conducta. La prueba de tomografía es útil para descartar si estás frente a una isquemia o frente a un sangrado, ¿no es cierto? Entonces la utilidad de la tomografía es importante en enfermedad cerebrovascular. Y sí o sí hay que anticoagular en 2 tipos de pacientes, en fibrilación auricular y en disección carotídea. Esos 2 pacientes son candidatos indicativos de anticoagulación oral, ¿no? Con los nuevos puede ser warfarina o con los nuevos, perdón, que sería Pradaxa, Rivaroxaban, todos los que ustedes conocen. Obviamente ahí tienen que manejar sus escalas, ¿no? Chasbax y Hasbury, que las que hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Cuando se tiene más riesgo de sangrar, de ser sangrado, y cuando tiene riesgo de ser infarto. Por eso hemos visto las escalas, ¿no? Que califica cada una de las escalas.
Ahora sí pasamos a movimientos anormales, ¿no? Y en movimientos anormales acá vamos a hablar de todos aquellos movimientos que obviamente no debe presentar una persona que está de forma normal, ¿no? Puedes tener temblores, puedes tener tics, puedes tener corea, puedes tener paralismo, puedes tener, ¿qué más? ¿Y otros tipos de movimientos? Ya. ¿Qué más hay? Corea, espasmos, ¿no? De la cara, blefaroespasmos, ¿no? Entonces, para yo decir si algo es normal o anormal, tengo que tener criterios para considerar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la velocidad, si es un movimiento rápido o es un movimiento lento, si es grande o es un movimiento pequeño, si es rítmico, arrítmico, si es unilateral, si es bilateral, si es variable, repetitivo, continuo, ¿no? Si lo puede controlar la persona o no lo puede controlar, si hay factores desencadenantes, ¿no? Si hay algo que lo empeora el movimiento o lo mejora. Y si es focal, si es segmental o es de tipo generalizado, ¿no? Y tenemos acá uno de los más frecuentes movimientos, viene a ser el temblor, ¿no? El temblor, que puede ser el temblor de reposo, o sea, cuando yo no estoy haciendo nada, o un temblor de acción, ¿no? Que se puede clasificar a la vez el de acción en postural o intención. La intención también se le conoce como cinético, ¿no? Es lo mismo. De acción, postural o intención o cinético. En el de reposo está lo que hemos visto en la mañana, ¿no? Con los estudios de la práctica en la enfermedad de Parkinson a la cabeza, ¿no? Esta tiene una frecuencia de 4 a 7 por Hz, su amplitud es grosera, desciende al ordenar el movimiento y la aparición es cuando los músculos están relajados. Obvio, ¿no? El paciente está sentadito, le van a evaluar, le dice siéntate, pon tus manitos encima de tus piernas y el paciente, al menos con Parkinson, empieza, ¿no? A hacer su movimiento. Lo quieres hacer aparecer más, lo haces estresar. Para hacerlo estresar, le pides hacer cosas, por ejemplo, sumar de 10 en 10, de 3 en 3, o le haces restar 100 menos 7 menos 7 menos 7 y el paciente va a empezar a tener su movimiento, su temblor en reposo. En los de acción tenemos el postural, o sea, cuando es una postura, por ejemplo, levanten a ver todos sus brazos antes que se duerman. Y algunos de ustedes, los que están estresados, los que están estudiando, van a tener temblor. ¿Quién tiene temblor? A ver, dígame yo acá. Levanten sus brazos. ¿No? Y algunos sí van a tener un temblor fisiológico por estrés. ¿Ah? ¿Alguien tiene? A ver, ¿quién? A ver, pasa adelante. Entonces, ese es un temblor postural de tipo fisiológico, ¿no? Acá también está el temblor esencial. El temblor esencial fisiológico puede estar relacionado al estrés y algunos puede estar al hipertiroidismo, ¿no? Lo que en la mañana les preguntaba, alteraciones metabólicas, el temblor de tipo postural, ¿no? Deprivación de alcohol o drogas, consumen drogas también, algunos medicamentos, ¿no? Y el postural se debe a que un músculo va a estar contraído. Obviamente, para que ustedes hagan esta acción, están contrayendo músculos, ¿no? Para que puedan hacer esta posición. Entonces, ese temblor postural aparece ahí, ¿no? El temblor fisiológico, el temblor esencial, alteraciones metabólicas, deprivación. Y el de intención es aquel que tiene cinético, es aquel movimiento que está dirigido hacia algo. Por ejemplo, el cerebeloso, ¿no? El que tiene un infarto a nivel cerebeloso va a tener un temblor de intención. Y le vas a decir, ¿no? Los movimientos índice de nariz, ¿no? En esclerosis múltiple, en lesiones a nivel del cerebelo, también algunas drogas como litio y también el alcohol, ¿no? Y para que tú puedas evaluar esto, pues le haces hacer escritura, ver de adentro hacia afuera, o ir puntos también, ¿no? Puede ser de forma horizontal o puede ser de forma vertical, ¿no?
Para los movimientos siempre hay que tomar en cuenta que algunos movimientos, por ejemplo el temblor esencial, por ejemplo el temblor cefálico, no sé si han visto gente mentoniano, ¿no? Mueve así. Generalmente hay antecedentes familiares esqueléticos, ¿no? A veces incluso son de penetración, ¿cómo sería? Dominante, dominante, ¿no? Se llama de dominancia. Entonces, si hay antecedentes en tu familia que alguien tenía un temblor esencial, un temblor, por decir, mentoniano o cefálico, sí puedes tener el riesgo de tener ese temblor, ¿no? Si ha habido antecedentes perinatales, consumo de drogas, exposición a drogas, hay que preguntar siempre, ¿no? Y evaluar la fenomenología del movimiento. Para eso se utiliza a veces escalas y también videos, ¿no? Porque a veces, no sé, por ejemplo, creo que había un paciente que tenía movimientos, le grabaron, ¿no? Y cuando uno ve la grabación es mucho mejor, ¿no? Temblor ya hemos hablado, temblor mentoniano. Vamos a ver ahorita algunos otros temblores, ¿no? Corea, va a hablar de la Corea de Huntington hoy día sus compañeros, pero ¿qué es la Corea? Es un movimiento irregular, abrupto y rápido, sin propósito ni ritmo, que varía de una parte del cuerpo a otra y aumenta con la emoción y la concentración mental. Puede disminuir parcialmente por la voluntad y desaparece en el sueño. Esa es la característica de la Corea. Y ahí tenemos a la Corea de Huntington, ¿no? Sus compañeros nos van a hablar en este momento. Pásenlo, se van a exponer Corea de Huntington. Pasen, chicos. ¿Quieren? Vamos a demorar más. ¿Lo tienen ustedes suficiente? ¿Han hecho? A modo de introducción vamos a ver que este nombre se da por George Huntington, que antes de lo que es la investigación de la Corea de Huntington y de la enfermedad, él ya había hecho otros estudios. En 1872 él investiga lo que son los casos de demencia y coria en personas de mediana edad, en familiares con descendentes de Jeffrey Francis que emigraban a Inglaterra en 1674, llevando este gen consigo. También ya había investigado enfermedades hereditarias características por fuertes movimientos involuntarios, y dentro de esto lo que era la coria, ¿no? Y ya bueno, en 1863 ya investiga lo que son las formas además de la coria y en sí la enfermedad de Huntington. En sí, como concepto, vamos a ver que la enfermedad de Huntington va a ser un trastorno neurodegenerativo, progresivo, autosómico dominante y de larga duración. Caracterizado por movimientos coréicos, distonía y falta de coordinación, además de la disminución del rendimiento cognitivo y lo que son las dificultades conductuales. Como sabemos, este va a ser, así como en el cuadrito, va a ser hereditario, va a traer consigo trastornos motores, trastornos psiquiátricos, trastornos cognitivos, no va a tener cura y va a crear dependencia. Esta enfermedad se da, tiene un inicio entre los 40 y 50 años. Como ya había mencionado, esta va a ser una enfermedad autosómica dominante. Vamos a ver que aquí solo va a bastar una sola copia para que se exprese la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que tenga el 50% como se ve en la imagen. Este va a ser de carácter hereditario, ya que los padres con este gen mutante lo van a transmitir a sus hijos descendientes, y cada hijo va a tener la probabilidad del 50%. Además de que va a afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Aquí, en la enfermedad de Huntington, vamos a ver lo que es el cromosoma 4, en el cual va a haber una afectación en lo que son los ganglios basales, creando lo que ya les había mencionado, ¿no? La
las alteraciones motoras, gesticulaciones y también marchas sexuales. En sí, aquí va a haber una afección en lo que es o una mutación en lo que es la proteína también huntingtina. Y bueno, aquí, como ya les había mencionado, ¿no? Va a haber 50 probabilidades de heredar y también desarrollar la enfermedad y va a poder ser entre hombre y mujer. Bueno, como ya lo mencionaron, esta enfermedad va a constar de los trastornos motores, los psiquiátricos y de cognitivos. Entre los trastornos motores, principalmente tenemos a la corea, que va a ser el representativo de esta enfermedad, que consta de lo que son movimientos arrítmicos, involuntarios, energéticos y rápidos. Estos van a ser de un inicio sutil, que puede empezar con muecas faciales o movimientos de los miembros superiores con inferiores, y mediante evolución de la enfermedad va a afectar tanto el equilibrio de la marcha y de movimientos involuntarios, dando al paciente, a la persona que sufre esta enfermedad, una apariencia de torpeza. Además de ello, se presentan lo que son las distonías, rigidez, la nocinesia, la disartria y hipertensión. Dentro de los trastornos psiquiátricos, usualmente son los primeros síntomas. Tenemos a lo que son los cambios de personalidad, la depresión, las alucinaciones, paranoia, agitación, apatía, un descuido de lo que es el aseo personal y trastornos de sueño, ¿no? Estos van a ser propios de la enfermedad o también pueden estar relacionados con comorbilidades que se desarrollan junto con la enfermedad. Y bueno, por último tenemos a lo que son los trastornos cognitivos, que estos no suelen ser uniformes, ¿no? Dentro de ellos tenemos a lo que es la disipsia, el déficit de atención o también un déficit de lo que es la concentración, la alteración de la memoria, alteraciones visoespaciales o visomotoras, alteraciones del lenguaje, alteraciones de lo que son las funciones ejecutivas y las alteraciones del juicio. En cuanto a lo que es el diagnóstico, bueno, aquí voy a mencionar principalmente lo que es el diagnóstico molecular, ¿no? Antes de esto, cuando a una enfermedad las manifestaciones clínicas son altamente, tal vez van a ser altamente sugestivas de esta misma enfermedad, es necesario un diagnóstico que sea confirmado y, bueno, precoz, ¿no? El diagnóstico es molecular, principalmente este va a consistir en la cuantificación de un número de repeticiones que es el triplete CAG. ¿Qué es el CAG? Es como... Oxitocina, adenina. No hay oxitocina. Entonces, ese triplete tiene repeticiones. ¿En qué gen? En el gen de antitina, que está localizado ¿en dónde? 4. En el brazo corto del cromosoma número 4. A ese nivel está la alteración del cromosoma, ¿no? Y es anormal cuando tienes mayor. Ahora, lo que vendrían a ser los núcleos de base, principalmente aquí va a mencionar a lo que son las estructuras neuronales, que van a ser las subcorticales, que estas van a formar un circuito, que van a estar interconectados y su función es, bueno, la iniciación y la integración de los movimientos. Dentro de esto menciona lo que es la vía directa y la vía indirecta. Como bien sabemos, la vía directa va a facilitar lo que son los movimientos y la indirecta ya inhibe los movimientos. También va a haber algunos otros circuitos que van a estar muy implicados en este aspecto, que van a ser no motores, que van a ser las funciones ejecutivas, también lo que es el estado de ánimo y lo que es una conducta motivada, ¿no? Ahora, en lo que son los estudios de neuroimagen, aquí, menciona lo que es la atropia de la cabeza del núcleo caudado y lo que también es el plamen bilateral, que este va a tener también un grado moderado de lo que vendría a ser la atrofia, en lo que son las circunvoluciones tanto de las regiones temporales como de las regiones frontales. En cuanto a estos estudios, se va a pedir lo que es una resonancia magnética y también lo que es una tomografía de cráneo simple.
guiada, como ya lo mencionaba, es la que se va a encargar de inhibir los movimientos. Esta consta de, como ya lo mencionaron, en la enfermedad de Huntington va a haber una degeneración de lo que son el caudado y el cutáneo, ¿no? Esta no van a producir adecuadamente lo que es la acetilcolina y lo que es el GABA, que es, como sabemos, inhibe lo que son las actividades de la corteza. Y va a haber, justamente al producirse esta degeneración va a causar que los movimientos no sean inhibidos, causando lo que es la corea. Dentro de lo que son las características neuropsicológicas, vamos a ver que va a tener una progresión, ¿no? Primero vamos a ver lo que es la alteración de velocidad y flexibilidad del pensamiento, que esto, en este primer punto no está diagnosticada la enfermedad. Seguidamente tenemos lo que es la alteración en pruebas neuropsicológicas, que requieren lo que es la velocidad de atención, concentración, la flexibilidad mental y aprendizaje de nuevo lenguaje. Dentro de ello vamos a ver cambios después de un año en tareas tanto de fluidez verbal, recuerdo de objetos y lo que es la prueba de estudio. Y también se mencionan lo que son las funciones ejecutivas. Y por último, se va a adicionar lo que es el déficit de la memoria, habilidades espaciales, visomotoras, del juicio, y bueno, de esta forma la demencia se va a tornar global ya instalándose la enfermedad. Para su diagnóstico tiene lo que es la escala unificada de la enfermedad de Huntington, que fue dada en 1996. Esta consta de 4 dominios principales, que primero es la evaluación de la función motora, la evaluación de la función cognitiva, la cual está dada mediante la prueba de single digit, la prueba de interferencia de Stroop y la prueba de fluidez verbal. También tenemos las pruebas de anomalías de comportamiento, ¿no? Y lo que es la capacidad funcional. Además de ello, se sugiere evaluar lo que son el funcionamiento intelectual, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la percepción visual y las funciones ejecutivas. Como tratamiento, como ya había mencionado al inicio, no tiene tratamiento para detener o revertir lo que es el curso de la enfermedad. Y dentro de lo que son la farmacología vamos a tratar lo que son los trastornos psiquiátricos y también conductuales. Acá vamos a utilizar lo que es la olanzapina, risperidona, aripiprazol, antiepilépticos, y lo que es la coria vamos a utilizar lo que es la tretabenazina, amantadina y lo que es las benzodiazepinas. Y vamos a tener también lo que es la fisioterapia y lo que es la neuropsicología. Aquí vamos a tener psicoeducación, estrategias compensatorias como anotar notas, recordatorios y secuencia de tareas. También vamos a tratar lo que es el lenguaje y las actividades de la vida diaria. Y bueno, sí. Preguntas. Ahora una pregunta. ¿Desaparece cuando están durmiendo o sí? Desaparece cuando están durmiendo. Los movimientos. Esa es la característica de la corea. Desaparece cuando Doctora, ya sea la corea de Sayas, la corea de desaparece cuando duermes. Esa es la característica de la corea. La definición de corea, ¿qué es la definición de corea? Un movimiento, que el día de hoy se tendrá un video, ¿no? Había un video, ¿no? Era un señor. Pero ella va a simular. Ella no tiene. ¿Cuál es la tríada del Huntington? Movimientos involuntarios. Con lo que hago respuesta su compañero. Trastorno psiquiátrico, que generalmente está caracterizada por trastornos esquizoides, ¿no? Paranoicos. Acá tenemos, por ejemplo, este paciente, ¿no? Que está hablando y debe tener como así como psicotizarse.
No habla, no es normal. Pero también es conocido como el baile del zambito, ¿no? En el Perú tenemos bastante paciente caliente de alta sensibilidad la mayoría de muchas familias afectadas en caliente en nuestro país. ¿No? Está alterada la marcha, pero tiene la triada, ¿no? Trastorno psiquiátrico, conflicto cognitivo y motor, ¿no? La manera de esa Días de nuestra enfermedad, andamos así, que parecemos como si fuéramos borrachos. Esto tiene, ¿no? Movimiento abrupto, que puede comprometer una sola zona, varios, ¿no? Esperanza de vida, doctor. Tienen buena, pero ellos no mueren por el Huntington, sino mueren por las complicaciones. Doctor, ¿la Corea tiene algún momento del día prevalente que sea más, que se vea más bonito? O sea, ¿en algún momento del día la Corea está más intensa o es durante todo el día? Durante todo el día, ¿con qué se exacerba? Con el estrés. Igual el estrés al paciente y más bien sus movimientos. Hay un video de 2 minutos. No han sacado. Era un señor que caminaba, un señor con vehículo. Ahí está. Pero su alteración de su marcha también, ¿no? Que altera la marcha, el movimiento. Este se ve mucho. Ahí sí el movimiento sí está más característico de la corte. No en este caso es bilateral, porque también hay en Corea, es un solo lado. Sí lo tiene hay la hemicorea que está afectado en pacientes, por ejemplo, tomen asiento, en pacientes que han debutado hemicorea, hemipalismo. Se parece el hemipalismo un poco a la corea, ¿no? Este es otro tipo de movimiento. Movimiento espástico, involuntario, rápido, incoordinado, que afectan a la mitad del cuerpo, especialmente en extremidades superiores. Este hemipalismo se ve a veces en pacientes con diabetes. Llega el movimiento, la mitad Por eso la rodilla derecha, del lado derecho, ¿ven cómo lo mueve? Eso es hemipalismo. ok, Y esto está asociado a pacientes ¿cómo se llama? De diabetes. Vienen con 500 o 600 de glucosa, llaman al neurólogo. Le pedimos su glucosa, 600, 700, 500 con glucosa aguda. Le pedimos una resonancia y tiene alteración a nivel subcortical, señales de la resonancia, ¿no? De los ganglios basales. doble su pierna derecha, por favor. O sea, de causa metabólica. Lado izquierdo normal, pero del lado derecho, ven, se deja el movimiento hacia esto es un hemipalismo. ¿Puede levantar sus manos? Esto es hemipalismo. ¿Puede bajarlas? Este no se muestra, tranquilo. ¿Puede doblar sus rodillas? Normal, el lado izquierdo, el lado derecho, el movimiento no lo debe suceder.
aire. Puede subir su pierna, la otra. Algo que le ayude atrás. El estilo. Ya. ¿Ha sumado? Vamos a sentarse. De mi barriga, ¿no? Vean ese movimiento, cosas así. También se ha descrito en pacientes con policitemia. ¿Qué vas a caminar? Ahora Parkinson. ¿Quién sabe? ¿Qué es Parkinson? ¿Cuál de ellos? Ya, bueno, ahora les vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta se va a definir bueno, va a ser una enfermedad neurodegenerativa, básicamente va a ser la predominancia en varones y en edad adulta. La etiología es aquí desconocida, pero hay ciertos factores que pueden ser de riesgo, tales como ambientales o algunos factores genéticos, ¿no? Entonces, anatomopatológicamente va a ser debido a la pérdida de las neuronas adrenérgicas de la sustancia negra compacta de mesencéfalo. También aquí está lo que el compromiso de ganglios basales, ¿no? De lo que viene a ser putamen, el globo pálido. Lo que va a haber se va a perder lo que son estas neuronas que van a producir la dopamina. Sabemos que la dopamina va a ayudar al control de los movimientos en el músculo, ¿no? Entonces va a haber una deficiencia de esto. Históricamente lo vamos a ver con presencia de estos grupos de Lewis, que son, bueno, la explicación es gránulos citoplasmáticos, ¿no? Ahora, en cuanto a las causas de la enfermedad de Parkinson, van a ser bueno, algunas por la alfa-sinucleína, que vendrá a ser el principal componente de los cuerpos de Lewis, también la datarina, que es por la mutación del gen LRRK2, que vendría a ser la causa dominante genética, también la Parkin, que es la mutación del gen PARK2. Pasemos a la clínica. Bueno, dentro de la clínica tenemos tres elementos muy importantes, que principalmente es el temblor en reposo, la rigidez tipo rueda dentada y la bradicinesia o cinesia. La bradicinesia principalmente se refiere cuando el paciente pierde la movilidad o pierde fuerza mientras va realizando actividades. O no, disminución de fuerza. Lentitud, lentitud del movimiento. Tu fuerza del parque está normal. Tú le evalúas y tu fuerza no tendría por qué estar afectada. Lo que tiene es bradicinesia o acinesia, o sea, hay lentitud en los movimientos. Por eso le haces hacer, ¿no? Así. Tú normalmente lo haces bien. Parece con Parkinson no lo va a poder hacer rápido, no lo va a hacer, pero lo va a hacer lento, ¿no? Otra forma de evaluar, así, pues estarían cambiando los focos, le dices, a ver, haz así, el paciente no te hace un lado lo va a hacer bien, pero el otro, ¿ah? ¿Qué tiene de
Bueno, aquí tenemos al temblor en reposo. Normalmente tenemos que evaluar al paciente sentado y tenemos que principalmente ponerlos en situaciones de estrés, o simplemente podemos haciéndole preguntas simples, ¿no? Como estar 100 menos 7 menos 7 menos 7 o de 0 hasta sumando 3 para poder enfocar su conciencia, su pensamiento en otras cosas y de esta manera pueda manifestarse así el temblor en reposo. Lo que vemos aquí es el signo de la rueda dentada. Normalmente el examinador se pone frente al paciente y tiene que revisar los músculos, principalmente flexores. En este caso, revisa los músculos del brazo, ¿no? Lo que se ve principalmente aquí es una rigidez y se da en rueda dentada porque va como que en pequeñas pausas, ¿no? Hay pequeñas restricciones que no permiten hacer bien el movimiento. ¿Sí? Lo mismo aquí, también se puede realizar a nivel de la mano y también se puede ver esa restricción de los músculos flexores. ¿Sí? Aquí tenemos una marcha característica o el inicio de una marcha característica conocida como freezing. Esta es cuando el paciente intenta hacer los movimientos, intenta empezar la marcha. Y vemos de que aquí tiene movimientos cortos, rápidos y antes de iniciar la marcha. Y la marcha característica del paciente con Parkinson normalmente se denomina marcha festinante. Aquí el paciente inclina su cuerpo hacia adelante y para evitar... ¿Cómo se llama esa desviación de la columna hacia adelante? Algo que es cantocornia. Dame la definición de cantocornia. Sigue hablando de la marcha festinante. ¿Cuál es tu nombre? Fedor. A ver. Y después, bueno, aquí vemos que el paciente trata de evitar caerse, ¿no? Intenta buscar el centro de gravedad, y aquí los movimientos son cortos, y camina así como que muy rápido. Miren hacia dónde mira el paciente con Parkinson, hacia abajo. ¿No? Que y tiene esa marcha festinante, así se llama. Si yo les pregunté en el examen, ¿no? El paciente clínicamente que es marcha festinante, ¿en qué se caracteriza? ¿Cómo sería? Mirada hacia La abajo. marcha festinante. Mirada hacia abajo. ¿Has encontrado cantocornia? A ver. Flexión normal excesiva del tronco hacia adelante que suele ocurrir en posición de pie o al caminar, pero desaparece cuando el paciente está acostado. Eso. Y es la característica del paciente con una de Parkinson, ¿no? No es patognomónico, carácter. Y tenemos lo que también se conoce como el reflejo glabelar. O signo de. ¿Cuál es otro nombre? ¿Dónde está mi Edward? ¿A mi Edward? ¿Cómo se llamaba? Tú me has dicho. Se ha olvidado. Vienen a la clase de práctica emocionados, se olvidan. No es que ¿cómo se llama ese signo? El reflejo nasoglabelar persistente de Merson, ¿no? O Mierson, ¿no? El reflejo nasoglabelar. El reflejo glabelar es inagotable. Lo que vemos en una persona normal, bueno, se le coloca aquí, se puede hacer con una mano, generalmente también lo hacemos con una mano de acá. Y lo que se hace es pues, hacer pequeños golpes en el entrecejo. Normalmente una persona que no tiene Parkinson, vamos a ver que va a tener, se va a botar. Normalmente va a haber cuando pestañeo, va a pestañear. Así es normal. Va a pestañear. Pues todavía el paciente con Parkinson, estas cosas deben examinar. Ustedes tienen ahí toda la libertad de todo para que el paciente le busquen todo eso, háganle marchar, háganle caminar, búsquenle la bradicinesia, búsquenle la rueda dental, busquen el reflejo, ¿no? El examen les puedo preguntar, ya le estoy dando las respuestas del examen, ¿no? El signo dental se caracteriza por, ¿cómo se llama el signo? Meyers. En la persona de Parkinson normalmente después de 10 o 15 repeticiones va a continuar este reflejo. No, sí, es persistente, ¿no? Sí, cosa que difiere una persona que
está consumiendo. Hay algunos que pueden inducir el parkinsonismo, tales como los neurolépticos, los antibióticos también. Es importante aquí el examen neurológico. Tenemos que ver el temblor en reposo, la rigidez y la bradicinesia, ¿no? Y también para apoyar esta sospecha clínica en el examen neurológico se debe descartar la presencia de signos atípicos que pueden ser también causas de parkinsonismo, que eso tiene que ser la enfermedad de Parkinson. Ahora, la enfermedad de Parkinson no se produce parálisis ni alteración de detectores. Bueno, aquí tenemos algunas características clínicas de la utilidad diagnóstica. Como les dije, es importante el examen neurológico. Tenemos que ver el temblor en reposo. Normalmente los parkinsonianos cuando hacen el movimiento disminuye el temblor. Bueno, la bradicinesia, como les mencioné, y la rigidez, ¿no? Y lo cual también les va a producir inestabilidad postural. Hay que diferenciarlo cuando uno es Parkinson. Bueno, cuando va a tener algunas alucinaciones no relacionadas con la medicación y los 3 primeros años, y son fenómenos de implementación, esto cuando el paciente se queda lentado más, inestabilidad postural en estos primeros años, también una demencia previa a los síntomas motores, ¿no? Estos parkinsonismo no tienen que ver con la tenemos que saber diferenciar. Ahora, ¿cuál es la otra forma de diferenciar? ¿Cuál era? ¿Cómo yo diferencio si es una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo? Ah, claro, le doy tratamiento con el botón rápido. Si es enfermedad de Parkinson, va a responder a la levodopa. Si no es enfermedad de Parkinson, no va a haber respuesta. Entonces tengo que pensar en los Parkinsonismos plus. ¿Cuáles son los Parkinsonismos plus? La atrofia sistémica, enfermedad de Shine-Drager, ¿no sería? Los parkinsonismos inducidos por drogas, por ejemplo, todos los que usan para psiquiatría. Esperidona, ¿cómo se llaman nosotros? Esperidona, aloperidol, neurolépticos, ¿no? Se pueden producir síntomas parecidos a un Parkinson, pero no es Parkinson, es un parkinsonismo producido por drogas. Eso sí, no recuerdo. Se va a llevar la computadora, ¿no? Cuando tiene un paciente con movimiento, siempre pregunte qué medicamento está tomando. No vaya a ser que un paciente psiquiátrico que tome medicación, ustedes saben Parkinson. Otra diferencia, ¿cuál sería? Ya, esa es la enfermedad de los cuerpos de Lewy, otro parkinsonismo. Pero otra diferencia, clínicamente hablando, ¿cómo diferenciarías de un Parkinson, de enfermedad de Parkinson con un parkinsonismo? Generalmente la enfermedad de Parkinson es unilateral, no hay sonografía, no sirve para movimientos involuntarios, no sirve para problemas músculos o neuropatía. Pero en el Parkinson el electromiografía sería positiva. No necesariamente. Claro, para ver el temblor en reposo y contar los hertz, de 4 a 7 hertz. Pero clínicamente el Parkinson generalmente es unilateral, se inicia en un lado, digamos, en mi mano derecha. En cambio, los parkinsonismos, por ejemplo, inducidos por drogas, generalmente va a ser bilateral, ¿no? En cambio, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson no te va a iniciar de frente con los dos, es asimétrico. Va a iniciar en un lado, miembro superior, temblorcito en reposo, a los años, 2, 3, 4 años, 5 años, el otro lado, o puede ser la pierna. Pero nunca van a empezar juntos. ¿Ah? A ver. En cuanto al tratamiento, ese tratamiento debe ser sustitutivo. El principal es levodopa más carbidopa. La levodopa principalmente para las bradicinesis y la rigidez, porque se combina con carbidopa para evitar que la levodopa se convierta a dopamina antes de llegar al sistema nervioso central. Por eso se le da con carbidopa. También para disminuir los efectos secundarios, tales como náuseas, vómitos, confusiones. Bueno, la ausencia de esta respuesta a la levodopa nos debe hacer pensar en parkinsonismo. Ahora, también tenemos a los inhibidores de la COMT, que van a prolongar la vida media de levodopa. También los agonistas dopaminérgicos, que son más que todo jóvenes, administrados
acetilquinona, la acetaminamida. También están los anticolinérgicos como el piperideno, que principalmente son pacientes jóvenes que tienen un predominio de temblor, ¿no? Hay que evitar este medicamento en pacientes con mayores de edad porque pueden generar problemas de salud. ¿No? Pregunta. ¿Qué han aprendido hoy día? Capricornia, marcha destinante, utilizar esos términos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy está yendo ya aprendiendo, tiene que hablar con propia cuando vayan a votar, así. Reflejo de peso positivo, presente, marcha festinante, doctora, ¿no? O sea, no estaría pues, ¿no? Dando otras cosas, ya tienen que hablar con marcha con frizz, ¿no? Como vio. Muy bien, te felicito, tus videos muy bonitos, muy gráficos, ¿no? Doctora, ¿eso es cerebral profunda? Eso es cuando no hay respuesta ya a la levodopa. Lo que pasa es que la levodopa y la carbidopa con el tiempo ya es como, ¿cómo les puedo decir? Pierde su efecto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Efecto de... ¿Ah? ¿Cómo se llama esos efectos cuando la levodopa se deja de hacer efecto la levodopa con bidopa? Ya no tiene ese efecto y el paciente puede entrar a estimulación, ¿no? Profunda. Hay un elemento de hongo que es cuando el paciente a veces puede estar bien con sus solicitudes. Búsquenlo ahorita y alguien que me diga qué es el efecto, ¿no? De wearing off o young. ¿A qué se refiere? Deme el concepto. No. Lo has leído, está muy bien, pero dame el concepto. ¿Qué significa? A que si no lo sabes, búscalo ahorita. Claro, wearing off. ¿Qué es? A ver. Era de idea, Notan que los síntomas de la bradicinesia, rigidez, temblor reaparecen antes de